Buen día, ¿cómo están en esta mañana de sábado de estudio bíblico? Bienvenidos a todos los que se hayan enganchado en este estudio bíblico de Marcos. Les doy la bienvenida como pastor. Y hoy, bueno, me toca a mí dar la lección, el estudio que venimos recorriendo durante el año del Evangelio de San Marcos. Mira, es mañana de sábado. No sé si estás en tu primer o segundo mate, pero yo estoy acá con mi termo preparado para compartir este momento de sábado por la mañana en vivo, eh, para compartirte un matecito. Bueno, está bien, vos con el tuyo y yo con el mío por cuestiones de pandemia mundial y el COVID, ¿no? Pero antes de arrancar, un mate calentito viene muy bien. Antes de empezar con esta sección de Marcos capítulo 9, versículos del 14 al 29, tenemos un montón para ver hoy, ¿no? Del 14 al 29. Te pregunto si recordás cuando volvías de esas vacaciones de Córdoba, de la costa, de Mendoza, del sur, del norte, de cualquier lugar que venías más allá de 100 kilómetros de Buenos Aires. A los que están viendo esto desde Buenos Aires, ojo, ¿no? Pero voy a esto. Cuando regresabas de esas vacaciones tan lindas, ese momento glorioso, casi celestial, de decir, ay, cómo me gustaría que esto dure para siempre. Cuando estabas regresando y te dabas cuenta que estabas llegando ya a la ciudad, a tu ciudad donde vivís, trabajás y estás todo el día corriendo y corriendo con los problemas de la vida de todos los días. Y vos volvías en ese micro, en ese auto, cualquier vehículo que quieras, y ya empezás a ver, en mi caso, cuando yo vuelvo y veo Florencio Varela, Quilmes, y ya estoy adentrándome a la ciudad, digo, estamos llegando al caos, al sufrimiento y al llano, ¿no? Estamos bajando de algo tan lindo como las vacaciones, como al llano de la vida y la realidad cotidiana que nos toca vivir volviendo. Bueno, eh, cuando llegas te das cuenta que arranca toda la rueda nuevamente, ¿no? Mira, esto lo quiero reflejar, lo expreso así, ese sentimiento que tenemos cuando volvemos a esas vacaciones hermosas, gloriosas de allá arriba y tenemos que volver a la realidad del llano del trabajo, pagar las cuentas y todo lo del día a día. Hay un cuadro, una pintura que te quiero mostrar que es de el pintor artista Rafael, que se titula La Transfiguración. Lo vas a ver ahora en pantalla, unos 10 segundos más o menos. ¿Lo estás viendo? Fíjate la parte de arriba, qué gloriosa. Jesús con Moisés y Elías, están los tres discípulos más cercanos, que serían ahí Pedro, Jacobo y Juan. Pero fíjate para abajo, cómo se oscurece la escena, cómo se ve ahí como una especie de caos, de lío, en el llano, en la vivencia. ¿Pudiste percibir las diferencias? Bueno, ahora sí, volvamos. Acá estamos de vuelta. Bueno, a partir de la experiencia de volver de las vacaciones al llano de la vida, a partir del cuadro de Rafael que te mostraba de la transfiguración, y la siguiente escena, que es la escena que vamos a ver hoy. Marcos tiene un arte literario tal que nos va mostrando escenas de la vida de Jesús y los discípulos con diferentes actores de su vida. Recordad que Marcos escribe para la década del 70, 40 años después de los sucesos acontecidos con Jesús y los discípulos. Así que, ¿qué te parece si después de pensar que Jesús estuvo en el monte, los discípulos más cercanos, Simón, Pedro, Jacobo y Juan, pudieron verlo transfigurado, ver que este no es solamente un profeta, un maestro que habla muy bien, un rabí, no, este es de carácter divino? Y alrededor de él estaban las figuras tan fundamentales, de tanto peso como Moisés y Elías, las dos grandes figuras del Antiguo Testamento. Este es mucho más que un simple profeta, un simple hombre. Tiene como una especie de envoltura divina que es mucho más de lo que imaginamos. De bajar desde eso al llano ahora, a esta escena que vamos a compartir en esta mañana. ¿Me puedo tomar otro mate antes de arrancar? Ahí va. ¿Te enganchaste? Vamos a la escena. Y esta escena la voy a transmitir a partir de la Biblia textual.
Acuérdate que hay un montón de traducciones que hoy disfrutamos desde el castellano. Hoy voy a usar la Biblia textual, que intenta de una manera formal tratar de transmitir lo que dice el griego koiné del Nuevo Testamento, palabra por palabra, en lo que más se pueda, ¿no? Tratando de transmitir lo que quiso decir el autor desde el griego koiné lo más cerca posible. Bien, voy a dividirlo en 5 escenas. Primera escena, ¿me acompañás? Marcos 9, versículo 14. Fíjate lo que dice. Cuando llegaron a los discípulos, Jesús con sus acompañantes, al llano, cuando llegaron a los discípulos, vieron una gran multitud alrededor de ellos y a unos escribas discutiendo con ellos. Enseguida, al verlo, todas las multitudes se asombraron grandemente y corrieron a él para saludarlo. Les preguntó, ¿qué discutís con ellos? Primera escena. Jesús desciende de esa gran experiencia que le hace ver a los discípulos, la transfiguración, el carácter divino de Jesús, Mesías, Hijo de Dios, desciende al llano y ya se encuentra con la realidad cotidiana de los problemas, el sufrimiento, el dolor del ser humano. Y hay una discusión entre los discípulos de Jesús que habían quedado abajo en el llano con los escribas, estos letrados, doctores de la ley, súper sabios, eruditos de la ley, de la Torá de Moisés. Y están discutiendo cuestiones que vamos a ver que son propias del primer siglo, cuestiones de exorcismo, hoy diríamos liberación. Están debatiendo metodologías, métodos de cómo exorcizar a un personaje que va a aparecer dentro de poquito. Espérame. Las muchedumbres están ahí alrededor del debate, se armó un debate televisivo alrededor de los escribas y los discípulos de Jesús, y están viendo ese debate por YouTube, por la tele, en vivo y en directo ahí, pero cuando ven que Jesús desciende, salen todos corriendo a verlo a Jesús, porque Jesús es la personalidad del momento, las enseñanzas, los exorcismos, las liberaciones, las curaciones. Jesús es la personalidad del momento. Se asombraron de Jesús, corrieron para saludarlo, pero a Jesús le interesa qué están discutiendo los discípulos de él con los escribas, los grandes doctores de la ley. ¿Cuál es la discusión? Pero alguien va a romper la escena y vamos a la segunda escena. Alguien va a romper entre la muchedumbre para hablar con el maestro. Fíjate el versículo 17. Y uno de la multitud le respondió, Maestro, te traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo. En Marcos, cuando retrocedes, hablan de espíritus impuros, hablan de demonios en el griego, daimón, pero ahora aparece una nueva figura, espíritu mudo. Y donde quiera que lo ataca, lo derriba, echa espumarajos, cruje los dientes y se pone rígido. Fíjate vos la experiencia de este muchacho, ¿no? Y dije a tus discípulos que lo echaran, pero no fueron capaces. Y respondiendo él, Jesús, les dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os soportaré? Traédmelo. ¿Qué le pasó a Jesús? ¿Le saltó la térmica? Veamos. Después de la discusión que tienen los discípulos con los escribas por la forma en que iban a exorcizar, liberar a este muchacho de ese espíritu mudo, nadie podía hacerlo. Nos encontramos en esta segunda escena con el fracaso rotundo por parte de los discípulos. Acordate que desde el capítulo 3 de Marcos, Jesús le da autoridad a los discípulos para que vayan y prediquen el Evangelio, y también en esa predicación exorcicen, liberen a aquellos que están oprimidos por espíritus impuros. Y como ahora no pudieron, ¿en qué quedamos, Jesús? ¿Pueden o no pueden los muchachos hacer lo mismo que estás haciendo vos? ¿No se trata de eso, Marcos? Que el discípulo siga al maestro y empiece a reproducir lo que está haciendo el maestro. Enigmático este pasaje, ¿no? No fueron capaces. ¿Y quién lo transmite? Acuérdate, el personaje central, no solamente Jesús, sino del papá. El papá del muchacho que está siendo atosigado por este espíritu mudo, se acerca y le cuenta todo al maestro. Lo derriba, echa espumarajos, rechina los dientes, se pone rígido.
Y le dije a los discípulos que lo echaran, pero no pudieron. ¿De qué nos habla esto? El maestro no estaba, Jesús no estaba con ellos. Ellos habrán intentado, porque no lo dice, no cuenta el relato con detalle, pero por el Padre, lo que dice el Padre, lo que escribe Marcos del Padre, es que los discípulos intentaron hacer una liberación de ese espíritu mudo sobre el muchacho y no pudieron. Fracaso. ¿Cuánto nos deja pensando esto, no? Cuando hacemos algo sin la presencia de Jesús en nuestras vidas. Algo que lleve libertad a las personas, algo que lleve la salvación a las personas a partir de nuestra predicación, nuestra compañía, nuestro ministerio, nuestro servicio. Si no está Jesús en medio nuestro, sentiremos un profundo fracaso. Y ellos se sentían así, los discípulos, fracasados. Y Jesús se sorprende porque en capítulos anteriores vemos que en la gran comisión de Marcos, Jesús los envía y vuelven chochos, recontentos de todo lo que habían logrado en nombre de su maestro, ¿no? Curaciones, sanidades, exorcismos. Pero ahora en el capítulo 9 encontramos una faceta diferente a lo que venimos viviendo en Marcos y nos sorprende. Algo quiere transmitir el evangelista, el redactor de este evangelio en la década del 70, en un contexto de una comunidad que está leyendo el evangelio en medio de una persecución encarnizada por parte del Imperio Romano y además la cuestión de la fe. Acá está en juego, se pone en juego el tema de la fe. Mira, cuando hablo de la fe me apasiono, así que me voy a tener que tomar un mate en este momento antes de seguir el estudio con vos. Vos aprovechá, tomate un matecito ahí, un tecito, un mate cocido. Está en juego la fe, acuérdate, la fe es como el gozne, la bisagra que mueve todo este pasaje, ¿ok? Generación incrédula, ¿hasta cuándo los voy a tener que aguantar? Dice Jesús. ¿No pudieron liberar a este muchacho? Falta algo acá, falta una cuota enorme de algo, ¿qué es? La fe, ese término en griego tan lindo que es pistis, que tiene que ver con la confianza puesta absolutamente en Dios. Y ahora la confianza ¿en quién? A ver, sí, en Jesús. El Mesías, que los está acompañando, el Maestro. La fe, la confianza en el Maestro está faltando acá. Y no solamente a los discípulos que están ahí presentes en la cena, sino que a los discípulos 40 años después, que están recibiendo este Evangelio, les está faltando mucha fe. Tráemelo acá, dice Jesús. ¿Vamos a la tercera escena? Viste que te lo estoy planteando como si fuese una serie de Netflix por temporadas. Vamos a la tercera temporada, o si querés, la tercera escena de la película. Versículo 20. Y se lo llevaron a Jesús. Y al verlo el espíritu, al instante lo convulsionó y cayó en tierra. Y se revolcaba echando espumarajos. Algunos autores, comentaristas que estuve leyendo, hablan de que probablemente sea un muchacho que sufre de epilepsia. ¿Por qué? Porque el hombre antiguo, como los relatos de los evangelios, tiene una concepción, cosmovisión y mirada de su realidad que toda enfermedad, todo problema físico pasa por un espíritu inmundo, un espíritu impuro, un espíritu mudo, un espíritu sordo. Toda enfermedad del cuerpo se lo adjudicaban a espíritus, deidades, demonios, fantasmas de la época. Fíjate vos la mirada, la concepción que tiene el hombre antiguo. Hoy, si te duele una muela, no creo que estés adjudicándole a ese dolor de muela a un espíritu inmundo que está dentro de la muela picándote ahí una carie. No, irías al dentista. ¿Por qué? Porque nuestra mirada es más moderna, más científica. Pensamos de otra manera, entonces tenemos que pensar con estos textos tan antiguos que nos inspiran a la fe en Dios, ¿qué nos están queriendo transmitir? Entonces, si el muchacho, en una mirada tan antigua, desde una concepción de que puede ser un espíritu impuro, inmundo lo que tiene las características de un muchacho que tiene lo que hoy conocemos como epilepsia. Bueno, el versículo 21 dice, y preguntó a su padre. Jesús, atentos, en vez de lanzarse de lleno a la liberación y al exorcismo de ese muchacho, se acerca al Padre. Jesús, es para allá, anda, el muchacho está acá sufriendo. Un momento, voy a hablar con el Padre, permiso. Le preguntó a su padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Jesús está como
un terapeuta, un pastor, un líder espiritual que quiere que alguien hable para desahogarse y contar con lujo de detalle cuál es el sufrimiento familiar que están teniendo. Qué linda actitud la de Jesús. No se tira de lleno a luchar con el muchacho para librarlo, sino que va al padre y pregunta para que el padre pueda contar esto. Y él dijo, desde la niñez, muchas veces hasta lo echaba al fuego y al agua, fuego y agua, para matarlo. Pero si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Habla en plural, ¿te diste cuenta? No dice ayúdalo, ayúdame. Habla de una carga y un problema enorme a nivel familiar que están viviendo, una tortura, un sufrimiento grande, y le piden al maestro, que ya tiene cierta fama de profeta sanador, taumaturgo, que hace milagros, señales, prodigios, y esta es nuestra última carta. Si no lo haces vos, Señor, tené compasión de nosotros, por favor, ayúdanos. ¿Cuántas personas y gente están clamando, pidiendo ayuda a Dios en este tiempo, diciendo, si podés hacer algo, Dios, tené compasión de nosotros, ayúdanos? ¿Cuánta gente está siendo echada al fuego, al agua, de los problemas de la vida tan duros, tan crueles a veces, ¿no? En la vida, y están pidiéndole a Dios ayuda, socorro, compasión. ¿Qué responde Jesús? Jesús le dijo, versículo 23, si puedes. Claro, porque el Padre había visto el fracaso de los discípulos de Jesús y dijo, estos fracasaron rotundamente, los escribas y tus discípulos no pudieron hacer nada. Si puedes, Jesús, por la experiencia que tuvo el Padre de ver el fracaso, si puedes, y Jesús responde, ¿cómo? Si puedes. Como diciendo, no sabés quién soy, ¿no? No sabés de dónde vengo, de ese monte de la transfiguración, de mostrarle a mis discípulos, no sabés. ¿Cómo si puedes? Si puedes. Todo es posible para el que cree. Todo es posible para el que cree. Qué palabra esa, ¿no? A veces la usamos en la vida, ¿no? Todo es posible para el que cree. Todo es posible para el que cree. Pero tenemos que entender que sale de esta sección del Evangelio de Marcos puntual en un diálogo que tiene Jesús con el padre de un muchacho que está sufriendo y mucho. Todo es posible para el que cree. Jesús está ayudando a avivar la fe, la confianza, la fidelidad puesta en Dios y ahora en Jesús, su Mesías, y está ayudando, asistiendo a la fe a este Padre. ¿Cuántas veces necesitaste y necesité yo que Dios me ayude y me asista para que mi fe se avive, mi confianza vuelva a ponerse de pie ante Él porque me faltó la fe? ¿Cuántas veces, no? Inmediatamente el padre del muchacho clamando dijo, como en un grito desgarrador, ¿alguna vez te salió un grito desgarrador de desesperación en la vida? Creo, ayuda mi poca fe, dice el padre de esta versión, traducción textual. Y acá cierra esta tercera escena para comentarte que qué importante es la figura del padre en este momento para expresar lo que él está viviendo como padre, ver a su hijo sufrir, y en el sufrimiento y dolor faltan las fuerzas, faltan la fe, falta la confianza muchas veces en la vida. Claro que sí, somos humanos, pero viene alguien, se nos acerca alguien con tanto amor, con tanta compasión como Jesús, que en medio del bullicio de la gente, la muchedumbre y todo este espectáculo que se forma alrededor de este muchacho con ese espíritu mudo, Jesús trae calma, diríamos en la jerga futbolera, para la pelota y le interesa a la gente su sufrimiento y lo que está experimentando, lo que está viviendo. Lo ayuda al Padre, lo asiste en su incredulidad, accede, le tiende una soga, le tiende un puente para que pueda creer en Dios y que pueda creer en su Mesías, Jesús, que está ahí adelante de él. Versículo 25, ¿me acompañás? ¿Me seguís? Jesús entonces, viendo que la multitud se agolpaba rápidamente otra vez. Marcos insiste mucho con lo de la muchedumbre, la multitud. Siempre están como muchos observadores viendo qué hace Jesús, qué dice Jesús, qué está a punto de hacer Jesús. Las muchedumbres lo siguen.
se agolpaban rápidamente, reprendió al espíritu inmundo. Fíjate cómo cambia Marcos ahora. Antes era espíritu mudo, ahora es espíritu inmundo, impuro, diciéndole espíritu mudo y sordo. Otra vez, otra incorporación de Marcos. Espíritu mudo y sordo. Yo te mando, sal de él y no entres más en él. La autoridad de Jesús, la autoridad del Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, que trae el reino de Dios en medio y trae consigo un mensaje que viene a transformar, a cambiar absolutamente toda la realidad de su tiempo. El reino de Dios está acá presente y las fuerzas del mal comienzan a retroceder porque está el Mesías presente con un mensaje de justicia, de verdad, de paz, de amor y del poder de Dios. Y esto que está experimentando, el dolor, el sufrimiento de sus contemporáneos, comienza a retroceder. El reino de las tinieblas comienza a retroceder porque el reino de Dios, el reino de la luz, está presente en Jesús. Sal de él, no entres más. La autoridad que no pudieron ejercer los discípulos porque fueron un fracaso rotundo, ahora sí, Jesús expulsa al espíritu mudo, sordo, inmundo de este muchacho. Y fíjate el versículo 26, dice, y después de gritar y convulsionarlo mucho, lo desparramaba para todos lados en esta especie de espíritu inmundo, sordo, mudo y también especie de enfermedad para la época, porque probablemente, repetimos, epilepsia, salió, por fin salió. Quedó como muerto, y quedó como muerto, de tal modo que los más decían, fíjate cómo traduce la textual, ¿no? Rarísimo, de tal modo que los más decían, está muerto. Después de quedar libre, observan, miran al muchacho y piensan, este se murió, mira cómo está, quieto, inmóvil, no se mueve para nada. Es interesante ver cómo después de la experiencia traumática, de sufrimiento, de dolor que tiene ese muchacho, viene Jesús con un mensaje de vida, del reino de Dios está acá presente, los tiempos escatológicos que plantea Marcos, el tiempo ya del fin, el Mesías de Dios ha llegado y está presente y nos muestra realmente que Dios visitó a su pueblo en su Mesías. Y todas las fuerzas del mal, todo lo que podemos estudiar desde el Antiguo Testamento y mucho más en el judaísmo tardío y el tiempo de Jesús en el primer siglo, esas fuerzas del mal que podemos llamar Satanás, los demonios, espíritus inmundos, etcétera, etcétera, ahora no tienen lugar con la presencia de su Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, Jesús. La autoridad de Jesús es mucho más poderosa que las manifestaciones que está expresando este muchacho. Hay algo que a mí me fascina, que después de quedar muerto, toda la muchedumbre mirando así, mirando, ¿no? Como una especie de show, y el muchacho está como muerto. Dice que el texto griego dice que es como un cadáver, no se mueve. ¿Qué hiciste, Jesús? En vez de solucionar el tema, ¿lo mataste? No. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó. Y él se puso en pie. Y ahora, en esta siguiente escena, que vamos a ver después de que lo puso en pie, quiero decirte algo antes de cerrar con la quinta escena. ¿Te acordás que lo dividimos en escenas? Como si fuese una peli. Bueno, los evangelistas, en su especialidad y arte literario para contarnos la historia de Jesús, lo cuentan bastante parecido en lo que hoy podemos leer en la literatura moderna, en una película, en una obra de teatro. Tiene escenas, tiene una coherencia literaria para contar una historia y contarla bien. Marcos la cuenta bastante bien, por cierto, y le da mucha importancia a la cuestión de escribir para que entendamos esa historia. Mira, ya atravesamos 4 escenas, y esa cuarta escena que yo te comentaba recién, dice que
quiero hacer énfasis en esto, porque tiene que ver con el pensamiento y la teología alrededor del Evangelio de Marcos. Cuando Jesús lo toma al muchacho que parece un cadáver, un muerto allí, lo toma de la mano. ¿Leíste el texto? Tomándolo de la mano. Lo levantó. Y él se puso en pie. Hay dos cosas acá de fondo que son apasionantes. Hay dos verbos en griego de fondo que transmiten estos dos movimientos. Uno es egeiro, que ya se viene usando en el Evangelio. Egeiro tiene que ver con alguien que está durmiendo plácidamente en su cama, como hace un par de horas estábamos durmiendo todos nosotros, y alguien va a despertarlo, levantarlo. ¿Te acordás? A esa niña que parecía dormida más atrás en el Evangelio y dice, no está muerta, está dormida, y Jesús va a despertarla. Egeiro, levantarse del sueño. ¿Por qué? Porque para la mentalidad antigua, el ver a alguien que estaba durmiendo parecía las mismas características de alguien que estaba muerto. La única diferencia de estar alguien totalmente quieto durmiendo es que todavía está respirando. Hay aliento, respiración, el neuma, el espíritu, ¿sí? Desde la mirada antigua. Y eso lo interpretaban como algo muy parecido a cuando tenían la experiencia de despedir a alguien que había muerto. Era muy parecido. Ir a despertar a alguien de su sueño, se usa esa palabra llamada egeiro. Jesús, a ese que parece que está muerto, y todos dicen, está muerto, es un cadáver ese muchacho. ¿Qué hizo Jesús? Jesús lo toma de la mano y lo levanta, egeiro, lo despierta de ese aparente sueño, egeiro. La otra palabra que a mí me encanta, que aparece cuando refleja de que él se puso en pie, es anastasein. Anastasia, ¿te acordás de ese personaje de Disney? Anastasein tiene que ver con poner de pie a alguien, tomarlo de la mano y levantarlo. Yo estoy en este momento sentado dando la enseñanza y me levanto, eso es incorporarse, es anastasein. Los dos grandes verbos que usa Marcos para hablar luego de la resurrección son estos dos verbos, egeiro, despertarse del sueño y levantarse, y anastasein, incorporarse porque estoy tirado en el suelo, estoy sentado y me levantan. A mí lo que me impacta, ¿saben qué es como estudiante de Biblia? Que los dos verbos que va usando Marcos en los diferentes episodios que Jesús resucita a alguien y después al final del Evangelio resucita a él mismo por el poder de Dios, es que esos dos verbos ahora en esta sección que estamos estudiando hoy están los dos juntitos, egeiro y anastasein. Ese que parecía muerto, Jesús lo despierta, dale arriba, lo toma de la mano y lo levanta, egeiro. Y él se pone de pie, anastasein, se reincorpora. Tremendo. ¿Por qué? Porque desde lo literario y lo teológico nos están preparando, el Evangelio nos está preparando para una gran resurrección, despertarse, levantarse de alguien. Nos están preparando el corazón y la mente acá en el capítulo 9 para la Pascua, la pasión al final del Evangelio, en esos capítulos 14, 15 y 16, para volvernos a encontrar con esos verbos, egeiro, anastasein, pero en la vida de Jesús resucitado. La palabra de Dios es tremenda, es apasionante estudiarla en su recorrido y más ahora en el recorrido que hacemos del Evangelio de Marcos. ¿Estás tomando tu mate todavía? El mío se enfrió un poquito, pero la palabra de Dios nos mantiene calentitos, ¿no? Mirá, quinta escena, y esta es muy curiosa, porque tranquilamente podría haber terminado la escena en la cuarta escena. Jesús le tiende la mano, se reincorpora, lo levanta, se terminó. Pero hay algo que el redactor de Marcos, el autor de Marcos, quiere agregar. Y probablemente lo quiere agregar porque algo está pasando en la comunidad
del autor del Evangelio de Marcos que está teniendo problemas con la fe, que está teniendo problemas con estas cuestiones de los espíritus mudos, sordos, inmundos, impuros, en su contexto de la década del 70. Siempre como pastor y como profe de Biblia, te invito a que mires siempre esa doble perspectiva en los evangelios. Siempre. La que ya estamos acostumbrados de mirar la parte más histórica de lo que está aconteciendo alrededor de la vida de Jesús, allí por el año 27, 30 después de Cristo, la parte histórica, lo que pasó, pero también yo te invito a que empieces a sacar la riqueza inmensa que hay 40 años después, cuando se escribe y se redacta el Evangelio, y en esa comunidad de creyentes que ya no tiene a Jesús con ellos, como lo tuvieron Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, no lo tienen. Tienen que vivir con esa fe, con esa experiencia de fe, que no tenemos a Jesús en medio nuestro. Está el Espíritu Santo, sí, pero tienen que seguir viviendo en un mundo de persecuciones, de muerte, de martirio, muy complejo, muy difícil, y seguir creyendo en Jesús cuando no lo están viendo. Es un desafío muy grande para la comunidad que está recibiendo este Evangelio. Por eso siempre insisto en esto, releer esta sección con la mirada, los lentes de la primera comunidad que está leyendo por primera vez este Evangelio. ¿Qué le está queriendo transmitir ese escritor, pastor, evangelista, teólogo, recopilador, el autor de Marcos? Interesante mirarlo de esa perspectiva. ¿Qué está viviendo la comunidad de Marcos en la década del 70? Probablemente una carencia de fe, falta de fe. Nos falta la fe en este contexto tan duro que nos toca vivir, en este contexto tan cruel que nos propone el Imperio Romano y el judaísmo más ortodoxo, más cerrado, que nos combate continuamente para ver quién es verdaderamente judío, y nosotros seguimos proclamando y profesando que Jesús era el Mesías, crucificado, resucitado. Bueno, en ese contexto tan duro tiene que seguir creyendo la comunidad de Marcos que está leyendo estos textos y recordando la historia de Jesús. ¿Por qué te digo todo esto? Para leer 28 y 29 juntos. Dice así, mirá, con todo lo que te acabo de explicar. Después de entrar en casa, sus discípulos le preguntaban en privado. Hago un alto antes de hacer la pregunta. Momento. Cuando en el Evangelio, en general, ahora Marcos, Mateo, Lucas, cuando en el Evangelio vemos la frase de que los discípulos necesitan comprender algo, que le explique de vuelta algo Jesús en privado, probablemente no es solamente una falta de entendimiento y comprensión de los 12 de Jesús. Probablemente es un guiño que nos hace el autor del Evangelio para decirnos: la comunidad que está leyendo este Evangelio más adelante en el tiempo no está entendiendo muchas cosas del Evangelio, no está entendiendo muchas cosas de Jesús, de su vida, de su obra, de sus gestos, de lo que enseñó. Todavía permanece cerrado en el misterio Jesús, y esto se puede percibir corriendo un poquito el telón de los textos de por qué tiene que explicar Jesús otra vez las cosas y ahora en un ámbito privado. Probablemente la comunidad más adelante en el tiempo no esté entendiendo y comprendiendo muchas de las cosas que Jesús enseñó y mostró. La pregunta, versículo 28, es: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo? Se sentían en un profundo fracaso, porque este versículo 28 y 29 cierra perfecto lo que habíamos en el comienzo de la sección, el debate, la discusión entre los discípulos y los escribas para ver quién tenía más autoridad, poder, métodos, metodologías para hacer exorcismo, liberaciones sobre ese muchacho, y todos habían fracasado. Los escribas, bueno, tendrían sus métodos en aquella época de exorcismo como lo había en el judaísmo del primer siglo. Hay documentos que atestiguan que habían prácticas exorcistas para el primer siglo. De hecho, Jesús, cuando Marcos nos narra que Jesús dice determinadas palabras de que sal de él y no vuelvas más, se condice bastante con lo que hacían ya los maestros judíos en momentos de hacer exorcismos y liberaciones. Se parecen bastante. Ahora, lo que yo voy es la cuestión de que
los discípulos que venían de un gran triunfo, por así decirlo, más atrás en los capítulos, ahora era un fracaso desastroso. Y les queda el sabor amargo a los discípulos de haber fracasado. Y en privado, en una casa, les hacen esa pregunta a Jesús. ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo? ¿No es una pregunta bastante usual en nosotros hoy como discípulos de Jesús, como cristianos? Cosas que queremos hacer, reproducir como las hizo Jesús y a veces nos sentimos fracasados, que no nos sale igual, que no podemos hacer exactamente lo que hacía Jesús en los evangelios, que lo hacemos en su nombre y oramos y clamamos y oramos al Padre y oramos de determinada manera y queremos intentar que nos salga igual que Jesús y a veces nos sentimos que fallamos, fracasamos y nos frustramos y mucho, y mucho. ¿Qué está pasando acá de fondo en el Evangelio de Marcos? ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo? Jesús les dice en el versículo 29, esta clase no sale sino con oración. Un momento, Sebastián, ¿tu Biblia está fallada? Falta algo ahí. Esta clase no sale sino con oración. Este género, otras traducciones, ¿no? No sale sino con oración. Punto. Se terminó. ¿Te falta algo en tu Biblia, Sebastián? Me dirás. ¿El ayuno? Sí. ¿Por qué? Mira, te lo voy a explicar de esta manera. Yo acá tengo en mi biblioteca los dos textos en griego que se usan en todo el mundo para traducir a las diferentes lenguas, en nuestro caso castellano, y cada uno de los países utiliza para hacer sus traducciones y versiones bíblicas del Nuevo Testamento griego, con estas dos grandes ediciones que están por todo el mundo. Cuando uno va a estas ediciones, se da cuenta que en los manuscritos más antiguos y más fieles, más cercanos a las primeras copias de los evangelios, se da cuenta que en esta sección de Marcos 9:29, esos manuscritos más fieles, más tempranos, no está la palabra ayuno. Eso estará en manuscritos más adelante, más tardíos. ¿Por qué? Porque se condicen más con prácticas que ya está teniendo la iglesia, más usuales, más típicas, que tienen que ver con las disciplinas espirituales de la iglesia, y cuando van a copiar los manuscritos del Nuevo Testamento, eso que está viviendo la iglesia lo incorporan en estos nuevos manuscritos y ponen esta frase que encontrarás quizás en otras traducciones, ¿no? Esta clase no sale, o este género no sale sino con oración y ayuno. Eso está fundamentado en manuscritos del Nuevo Testamento en griego que son de tiempos más adelante, por lo que está viviendo la iglesia. Más adelante. Cuando digo más adelante, manuscritos después del siglo IV, siglo V en adelante. Pero los manuscritos más fieles, que son del siglo IV, siglo III y para atrás, no incorporan la palabra ayuno. Solamente dice este género, esta clase no sale sino con oración, punto, final, se terminó. Por eso la traducción que utilizo hoy es la Biblia textual que respeta los manuscritos más tempranos. Bien, dicho esta aclaración para que no me tiren con flechas ni tomates ni nada de eso, porque no puse ayuno, sino que acabo de dar la explicación de por qué la oración es la última palabra de esa oración. Esta clase no sale sino con oración, punto. Ahora, más arriba, cuando vos relees toda la sección, te das cuenta que nunca se habla del tema de la oración. El tema central, ¿qué es? ¿Cuál es? ¿Te diste cuenta? Ya lo dijimos. Sí, es la fe. Desde que entra Jesús en escena, pregunta qué están discutiendo, la muchedumbre, el asombro por Jesús, el fracaso de los discípulos se puede olfatear en el aire. De la muchedumbre irrumpe el Padre diciéndole a Jesús todo lo que están viviendo como familia, ayúdanos, por favor. El tema central es la fe, no es la oración.
Por eso es extraño que en los versículos 28 y 29 se toque el tema de la oración. Probablemente sea una reedición más adelante por cuestiones que está viviendo la iglesia en cuanto a este género, este fenómeno que está sucediendo en la iglesia de exorcismo, espíritus inmundos, mudos, sordos. Y hay preguntas, y cuando se reeditan los evangelios se incorpora la cuestión y la pregunta de la oración. El tema central de la sección de Marcos de hoy, del capítulo 9 al 14, del 14 al 29, no es la oración, es la fe. Es la fe, la confianza, la fidelidad puesta en Dios, pero puesta en el Mesías de Dios, en Jesús. Y esto es una tiradita de orejas tanto para los discípulos, que es esa generación incrédula, porque se está debatiendo la cuestión de quién puede, quién no puede liberar a ese muchacho. Los escribas no pudieron. Los discípulos fracasaron, no pudieron. Llega el maestro y ante la preocupación del papá de ese muchacho, ante el drama familiar que implicaba, Jesús le tiende, repito esta metáfora, una soga, le tiende un puente de fe para que comience este hombre a acceder a la fe, a la confianza que está puesta en Jesús, que solamente Él puede hacerlo. Mirá, cerrando un poco y recopilando todas las ideas que compartimos en esta mañana, ¿te acordás que arrancamos con esa metáfora de volver de vacaciones de allá, de lo lindo, lo glorioso, maravilloso, y bajar al llano de la realidad, que tenemos que volver al trabajo y a pagar las cuentas y a lo tedioso de la vida? El cuadro de Rafael, ¿te acordás? La mirada allá arriba de Jesús con Moisés, con Elías, los discípulos, lo glorioso, la transfiguración, y abajo la escena se oscurece con las realidades, los sufrimientos, las fragilidades tan humanas. ¿Y qué queremos decir con esto? Con esta sucesión de escenas, transfiguración y ahora la sanidad, la curación, el exorcismo, la liberación de este muchacho, tiene que ver con que se está descubriendo la identidad de Jesús de a poquito. Estamos notando quién es Jesús en el Evangelio. A medida que avanza el Evangelio y vemos que Él se muestra de carácter divino en la transfiguración en el monte, vemos es mucho más que un hombre, un profeta enviado, es mucho más que Juan el Bautista o alguno de los profetas del Antiguo Testamento, es mucho más que un Mesías. ¿Quién es este que muestra todo este resplandor? Al bajar al llano de las dificultades de la vida, ¿quién más tiene autoridad? ¿Quién más podría tener el poder para liberar a ese muchacho con esa enfermedad epiléptica o, para la mirada de la antigüedad, ese espíritu inmundo, impuro, mudo, sordo? Le sumo este detalle de color: en la antigüedad y para el judaísmo del primer siglo únicamente Dios podía liberar y sanar la enfermedad de la mudez y la sordera, solamente Dios o alguien de carácter divino. Bueno, nos muestra el Evangelio que el único que pudo hacer eso es precisamente Jesús. Él cumple con eso que estaba requiriendo el judaísmo del siglo I. Quiero preguntarte en esta mañana si te está faltando la fe, si te está faltando en ese recipiente de fe llenar ese recipiente con la fe que solamente puede venir de Dios. Te está faltando esa fe para acceder a la fe que requiere Jesús para que comience a actuar en nuestra vida, en las diferentes dificultades como tiene ese Padre. Le estamos pidiendo y clamando: ayúdame en mi fe porque me está faltando la fe en este problema inmenso, enorme, esta carga inmensa que me está costando llevar. Me falta la fe, ayúdame, Señor, a creer, ayúdame a acceder a la fe, a esa fe que vos estás requiriendo. Cuántas cosas nos deja la sección de hoy, cuando Jesús ponemos quizás en tela de juicio el poder de Dios, la compañía y la presencia de Dios en nosotros, y preguntamos: Señor, ¿podés o no podés con esto? Yo ya no puedo más, ¿vos podés o no? Y Dios
nos responde como Jesús, si puedo. ¿Cómo? Es que si yo puedo. Todo es posible para el que cree, le dijo Jesús a ese padre de ese muchacho. Bueno, entonces, Señor, ayúdanos en esta mañana a creer, a acceder. Ayúdame, asistime, Señor, en mi poca fe, a creer, a tener esa fidelidad. Y hay algo muy lindo en los evangelios, y también lo va a compartir más adelante en el canon, ¿no? San Pablo, que esa fe, esa pistis en griego, esa confianza, esa fe, esa fidelidad, a veces hay un juego, una ambigüedad, de decir, es la fe del creyente en Jesús, o, segunda opción, que también es bastante válida, es la fidelidad de Jesús al Padre y la fidelidad para cumplir su obra. Fe puesta en Jesús y también barajar la opción de la fidelidad. Cuán fiel fue Jesús en cumplir todo lo que el Padre le encomendó. Desde su ministerio, la cruz y todo el obrar posterior. Fe en Jesús, la fidelidad de Jesús a Dios está en juego detrás de la palabra tan linda en griego que es pistis. Bien, yo te invito a que medites en este pasaje porque hay son muchos versículos, venimos de una transfiguración, este episodio tiene muchos personajes ricos, estudia los personajes, lo que dice cada personaje, cómo interactúa Jesús con cada personaje, cómo lo hace con la muchedumbre, con sus discípulos, cómo lo hace con el Padre, cómo lo hace con el muchacho. Ahí está la riqueza literaria, teológica, para extraer el mensaje de Dios para nosotros hoy, en nuestro tiempo. Y recordando que lo central del pasaje era la fe, no tanto la oración. La oración es como una especie de sumario al final por una problemática que está viviendo la comunidad de Marcos por el 70 con respecto a la oración. Bien, te dejo pensando en este sábado, en esta mañana. Ya mi mate se enfrió mucho, no lo voy a tomar. Quiero saludarte, quiero desafiarte para que sigas estudiando el Evangelio, para que te encuentres con Dios en los Evangelios a través de la persona de Jesucristo, Jesús el Mesías. Y que te sigas preguntando, como los discípulos de Jesús y los discípulos que están recibiendo este Evangelio muchos años después, ¿quién es Jesús para mí? Cada vez me parece más asombroso quién es Jesús. Cada vez me asombra más, me atrae más. Su persona, sus dichos, su manera de obrar, de tratar a la gente, su amor, cada vez me atrae más. Cada vez quizás entiendo muy poco todavía, pero se me van abriendo puertas para el conocimiento de quién es Jesús y por tanto el conocimiento de quién es Dios. Te desafío en esta mañana a que te hagas esas preguntas a través del Evangelio de Marcos. En esta mañana me despido, los saludo, que el Señor les bendiga. Nos vemos.